Mis queridos suscriptores, el día de hoy hablaremos acerca de un polémico tema que no cualquier persona se atreve a tocar, sobre todo por el atrevimiento contra la Iglesia Católica que esto supone y también por tratarse de la religión con más seguidores del mundo. Sin embargo, como es tradición en este canal, hoy vamos a adentrarnos en 10 secretos poco revelados acerca de esta institución. Cosas tan sombrías y vergonzosas que seguramente más de un papa ha rezado a Dios para que las borre y nadie las conozca. Cosas tan perturbadoras y oscuras que parecieran impropias de una religión que dice amar y respetar a Dios sobre todas las cosas. Hoy, mis queridos seguidores, descubriremos secretos que ningún sacerdote se atrevería a mencionar en misa. Enigmas que no encontrarás en otro canal de YouTube. Así es que prepárate, dale like y comparte este video. Yo soy el documentalista y esto es 10 secretos de la Iglesia Católica que nadie se atreve a revelar. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La existencia de documentos gnósticos. Los documentos gnósticos son textos de antiguos pergaminos que parecen desafiar el tiempo. Ofrecen una perspectiva alternativa del cristianismo, tan profunda y radical que podrían hacer tambalear los cimientos de la fe establecida. Los gnósticos, maestros del simbolismo y la alegoría, veían la divinidad no solo como una entidad lejana y omnipotente, sino como una chispa interna, es decir, que Dios está dentro de nosotros y que es accesible a cada ser humano a través del conocimiento o la gnosis. Esos documentos, algunos descubiertos en rincones olvidados como Nag Hammadi en Egipto, contienen evangelios y escrituras atribuidas a figuras como Tomás y María Magdalena, personajes bíblicos que según estos textos tenían enseñanzas y revelaciones muy distintas a las que nos ha llegado a través de los evangelios canónicos. Hablan de un Jesús que enseña no solo con parábolas, sino con secretos espirituales. Un camino hacia una iluminación interna que desafía las estructuras y dogmas eclesiásticos. La Iglesia Católica, en su afán de preservar una doctrina unificada, vio en estos textos una amenaza hacia su autoridad. Por siglos, los gnósticos fueron perseguidos, sus escritos condenados a la hoguera. Pero el misterio persiste, como una llama que no se apaga. Te pregunto, ¿qué secretos guardarán estos antiguos manuscritos? ¿Nos revelarían una versión de la historia que ha sido cienciada deliberadamente? Estas son las preguntas que me hago a diario como el documentalista. Y espero que algún día podamos revelar. Número 2. La Orden del Priorato de Sion. La Orden del Priorato de Sion está envuelta en capas de misterio y leyendas. Es un enigma que desafía la historia establecida. Se trata de un grupo, más que de una sociedad secreta. Es un laberinto de secretos y simbolismos que se dice protege verdades ocultas sobre figuras tan emblemáticas como Jesucristo y María Magdalena. Pero, ¿qué es lo que guardan en realidad?
Las teorías son tan fascinantes como controvertidas. Algunos sostienen que el priorato de Sion custodia el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, es decir, a los descendientes de Jesús. Una descendencia que podría reescribir capítulos enteros de la historia religiosa. Esta orden se cree que fue fundada en el año 1099. Parece más una sombra que atraviesa la historia, apareciendo y desapareciendo a través de los siglos. Siempre un paso adelante de quienes buscan revelar sus secretos. Documentos como los Dossiers Secrets, encontrados en la Biblioteca Nacional de Francia, añaden más leña al fuego de esta intriga. Estos documentos sugieren que figuras históricas de una talla como la de Leonardo da Vinci e Isaac Newton podrían haber sido grandes maestres en esta enigmática orden. La Iglesia Católica, en su papel de guardiana, ha desmentido y desacreditado en repetidas ocasiones la existencia del priorato de Sion. No obstante, la persistencia de estos relatos y la fascinación que generan plantean la pregunta: ¿se trata de una mera leyenda o hay algo más? Algo que la Iglesia preferiría mantener oculto. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios. Número 3. La historia oculta de los papas. En las profundidades de la historia de la Iglesia Católica se ocultan relatos de papas cuyas acciones parecieran desafiar las mismas enseñanzas que juraron proteger. Esta es una faceta sombría que revela una sucesión de intrigas, ambición y moral cuestionable. Desde el Papa Benedicto IX, conocido por su vida disoluta y la venta del papado, hasta figuras como Alejandro VI, de la infame familia Borgia, cuyo reinado estuvo marcado por el nepotismo y escándalos sexuales. Estos relatos se entrelazan con decisiones papales controvertidas, como la promulgación de bulas que justificaban la colonización y la subyugación de pueblos indígenas, decisiones que hoy en día se miran con crítica y consternación. La historia de estos papas es una que nos habla de un pasado sombrío que incluso las instituciones más sagradas pueden ser vulnerables a las debilidades humanas y juegos de poder, planteando interrogantes sobre la infalibilidad papal y la verdadera naturaleza de la autoridad espiritual. Número 4. El Banco del Vaticano y su misteriosa gestión financiera. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, es una entidad envuelta en un velo de secretismo y controversias. A lo largo de los años ha sido el centro de escándalos financieros que despiertan sospechas de operaciones oscuras y poco éticas. Historias de lavado de dinero y vínculos con operaciones financieras cuestionables se entrelazan con la imagen de una institución dedicada a la fe y la caridad. Casos como el del arzobispo Paul Marcinkus, quien estuvo al frente del banco en una época turbulenta marcada por conexiones con el colapso del Banco Ambrosiano y la muerte misteriosa de Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios. Todo esto resaltan en inquietas facetas de la Iglesia Católica. Este banco, con sus reglas únicas y su jurisdicción especial, opera en un nivel de discreción que despierta interrogantes. ¿Qué secretos financieros guarda? ¿Cómo se alinea su gestión con los principios morales de la Iglesia? Estas preguntas siguen sin respuesta, manteniendo el aura de misterio que rodea a esta poderosa entidad financiera de la Ciudad del Vaticano. Número 5. Los documentos perdidos de la Biblioteca del Vaticano. La Biblioteca del Vaticano, un santuario de conocimiento antiguo, se dice que alberga más que simples textos sagrados y manuscritos históricos. Rumores y leyendas hablan de documentos perdidos y textos prohibidos, cuya existencia podría sacudir los cimientos del cristianismo y reescribir capítulos enteros de la historia eclesiástica. Entre estos misteriosos documentos
Se mencionan evangelios apócrifos, tratados heréticos y escritos de sabios antiguos que ofrecen perspectivas alternas sobre la vida de Jesucristo y los inicios de la Iglesia. Estos textos, custodiados en la más estricta confidencialidad, plantean preguntas inquietantes. ¿Qué verdades contienen? ¿Por qué permanecen ocultos al mundo? La posibilidad de que la Biblioteca del Vaticano esconda conocimientos que podrían desafiar la narrativa oficial de la Iglesia hace de estos documentos perdidos un enigma fascinante, una invitación a cuestionar lo que se ha dado por sentado y a explorar lo desconocido. Número 6. La leyenda negra y la Inquisición española. En la Inquisición española, un capítulo oscuro y sangriento en la historia de la Iglesia Católica, está marcada por los relatos de brutalidad, represión y terror. Este periodo, conocido como la leyenda negra, revela una faceta de la Iglesia donde la fe se entrelazó con la violencia y el poder. La Inquisición, creada para preservar la ortodoxia católica en España, se convirtió en una herramienta de persecución contra herejes, judíos y musulmanes, así como contra aquellos que desafiaban la autoridad eclesiástica. Los métodos utilizados, desde la tortura hasta la hoguera, son un testimonio escalofriante de hasta dónde puede llegar el fanatismo en nombre de la fe. Estos episodios, a menudo omitidos o suavizados en los relatos oficiales de la Iglesia Católica, plantean interrogantes sobre la moralidad y las verdaderas intenciones de esta Iglesia. La Santa Inquisición española sigue siendo una muestra de las sombras que pueden acechar detrás de las instituciones más respetadas y un llamado para que reflexionemos sobre los peligros del extremismo religioso. Número 7. Los secretos de la Capilla Sixtina. Con sus majestuosos frescos pintados por Miguel Ángel, es mucho más que una obra maestra del Renacimiento. Es un enigma envuelto en simbolismos y mensajes ocultos. Los expertos y teóricos del arte han debatido durante años sobre las interpretaciones alternativas de estas pinturas. Algunos sugieren que Miguel Ángel, conocido por su mente compleja y su relación tensa con la jerarquía eclesiástica, codificó mensajes secretos y críticas a la Iglesia en su arte. El famoso fresco de El Juicio Final, por ejemplo, está lleno de imágenes que algunos interpretan como una sutil condena del dogmatismo y la corrupción eclesiástica. Incluso hay quienes ven en las formas y figuras un escondido homenaje a la filosofía neoplatónica y un mensaje de empoderamiento humano, desafiante a las estrictas enseñanzas de la Iglesia. Estas teorías, aunque controvertidas, invitan a una mirada más profunda y cuestionadora de lo que podría ser un diálogo oculto entre el artista y la posteridad. Número 8. El papel de las mujeres en los primeros tiempos de la Iglesia. La historia de la Iglesia Católica a menudo ha minimizado el papel de las mujeres en sus inicios. A lo más que pueden aspirar es a convertirse en monjas. Pero una revisión más profunda de los textos y tradiciones sugiere una realidad diferente. Figuras como María Magdalena son ejemplos clave de este papel oculto y posiblemente distorsionado. Tradicionalmente presentada como una pecadora arrepentida, investigaciones recientes sugieren que María Magdalena pudo haber sido una líder espiritual influyente, incluso una discípula cercana a Jesús, con un entendimiento profundo de sus enseñanzas. Esta perspectiva se ve apoyada por textos como el Evangelio de María, que ha sido ampliamente debatido y considerado herético por la Iglesia oficial. El papel de las mujeres en los primeros tiempos del cristianismo plantea preguntas fundamentales sobre la autoridad femenina en la religión y cómo ésta fue sistemáticamente marginada en la narrativa dominante. Reconocer la influencia y el liderazgo de las mujeres en los albores del cristianismo no es solo rectificar un olvido histórico,
sino también cuestionar las estructuras de poder que han definido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Número 9. La conexión de la Iglesia con sociedades secretas. La relación entre la Iglesia Católica y sociedades secretas como los masones y los Illuminati son un tema envuelto en especulaciones y misterios. A lo largo de la historia han surgido teorías que sugieren conexiones clandestinas. Algunas incluso afirman que estas sociedades han influido en decisiones eclesiásticas claves. Los masones, conocidos por sus rituales simbólicos y sus ideales iluministas, han sido tradicionalmente vistos por la Iglesia Católica como una amenaza hacia su autoridad y doctrina. Por otro lado, los Illuminati, envueltos en un aura de poder y manipulación, son frecuentemente asociados con teorías de conspiración que implican intentos de controlar instituciones mundiales, incluyendo la Iglesia Católica. Número 10. Los casos de abuso y silencio de la Iglesia. Uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la historia reciente de la Iglesia Católica es el manejo de los casos de abuso sexual por parte de los miembros del clero. Esto no es una teoría, es una confirmación. Durante décadas, estos actos horrendos no solo se cometieron, sino que a menudo fueron encubiertos por la institución, en un intento por proteger su imagen y autoridad. Las historias de víctimas silenciadas y marginadas emergen como un grito desgarrador contra la estructura que debía ofrecer refugio y moralidad. El descubrimiento de estos abusos y el posterior encubrimiento ha sacudido la fe que muchos han puesto en tela de juicio sobre la responsabilidad y la moralidad de los líderes de la Iglesia. La lenta respuesta de esta institución a menudo es percibida como una falta de acción decisiva y compasión. Solo ha exacerbado la crisis, llevando a un profundo cuestionamiento de su rol como guía moral y espiritual. Este tema continúa siendo una llaga abierta. Nos habla sobre la necesidad de transparencia, justicia y un compromiso genuino con los valores éticos y humanitarios de todas las instituciones. Es importante recalcar lo siguiente: el hecho de que ciertos sacerdotes o manzanas podridas de la Iglesia Católica hayan hecho fechorías macabras no implica que otros sacerdotes, quienes en realidad tienen un corazón puro y un espíritu e ímpetu de servicio hacia Dios, sean tachados como pederastas o malas personas. Existe de todo en la villa del Señor, y por supuesto, habrá sacerdotes malos y sacerdotes buenos. Te pido que procedas con prudencia con respecto a este tema y que no juzgues a este tipo de personas solo por una mala historia de la Iglesia Católica, sino que te atrevas a conocerlos, incluso cuestionarlos, para que así lleguemos a la verdad. Y yo soy el documentalista, y esto fue 10 secretos de la historia católica que nadie se atreve a revelar.